Para iniciar, pues vamos a empezar con pequeños conceptos básicos en lo que sería qué es un banco de preguntas, ¿sí? El banco de preguntas, pues es un repositorio centralizado en Moodle, la cual almacena pues todas las preguntas que nosotros pudiéramos utilizar en diferentes actividades de evaluación, ¿sí? Prácticamente funciona como una biblioteca digital donde los profesores, los docentes o los académicos pueden crear, organizar y gestionar estas preguntas en diversos tipos para su posterior uso en cuestionarios y actividades evaluativas. ¿Sí? ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con los cuestionarios, en este caso, estas actividades evaluativas que nos mencionan? Pues los cuestionarios o las relaciones que tiene directamente es que se alimenta directamente del banco de preguntas, ¿sí? Al crear nosotros un cuestionario, nosotros podremos seleccionar diferentes preguntas específicas del banco de preguntas o a su vez, requiriendo la necesidad, pues la podríamos configurar con selecciones aleatorias. A manera de ejemplo, pues nosotros teniendo de un banco de preguntas de 1000 preguntas, valga la redundancia, pues si seleccionamos que queremos 500 aleatorias de todo este banco, lo podremos realizar para pues posterior realizar la configuración de lo que sería la nota, el enunciado, el contenido y pues las respuestas, obviamente, ¿sí? Lo que permite la relación es crear evaluaciones dinámicas y personalizadas, en este caso, que se mantiene mientras el repositorio esté activo, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es esta estructura? ¿Qué estructura mantiene o qué estructura contiene? La estructura del banco de preguntas, pues, se diferencia o se centra, más bien, esa es la palabra, en tres niveles principales, los cuales son categorías y subcategorías, las cuales permiten organizar estas preguntas, ya sea en un banco de preguntas en categoría solo del cuestionario o queremos solo para un curso, queremos para un periodo o queremos para todo el sitio, ¿sí? Pero por preguntas individuales, pues para que cada cuestionario tenga sus respectivas configuraciones, respuestas y una retroalimentación individual. Y la tercera, pues que serían los metadatos, los cuales incluyen información sobre el autor, la fecha de creación, las etiquetas y datos relevantes de la configuración que nosotros previamente realizamos. ¿Sí? Bien, ¿qué beneficios tiene el banco de preguntas? Pues para nuestra plataforma Moodle y a los estudiantes. En este caso, la reutilización de las preguntas ofrece múltiples ventajas, en el cual se destaca el ahorro significativo de tiempo. ¿Sí? Imagínense tener que crear 1000 preguntas por cada cuestionario. En cambio, acá dentro de este banco de preguntas, nosotros nos ahorraremos un tiempo considerable para pues emplearlos en evaluaciones. La consistencia de la evaluación se regirá entre diferentes grupos o periodos, como les mencionaba, con la posibilidad pues de refinar o de mejorar estas preguntas, basándose en análisis pues de resultados anteriores en caso, ¿no? Y pues la facilidad de crear versiones diferentes de un mismo examen. ¿Sí? Bien, eso sería en base a lo que es los conceptos básicos o los primeros pasos, pues, de lo que es el banco de preguntas. Bien, ahora pues vamos a revisar cómo nosotros ingresaremos a este banco de preguntas para posteriormente empezarlo a llenar con estas preguntas, ¿sí? Nosotros a lo que haríamos, pues hay dos maneras de ingresar, en la cual pues nosotros ingresaríamos a nuestro curso generado y dentro de la configuración en la parte superior tenemos un más, en donde pues se destaca el banco de preguntas. Al nosotros hacer clic, pues se nos desplegará ya el banco de preguntas a configurar, ¿sí? En donde, como yo les mencionaba, estaría pues la estructura del banco de preguntas, donde podremos destacar pues las categorías, los filtros, si necesitamos, pues buscar de varios bancos de preguntas, lo podremos filtrar por etiquetas. El, mostrar el enunciado de las preguntas si deseamos, si queremos un solo texto, si queremos con imágenes, lo podremos filtrar, ¿no? Para poder hacer una búsqueda más exhaustiva y pues eficiente en este caso. Tenemos diferentes opciones para crear preguntas, ¿sí? Pero antes de empezar, les voy a enseñar la segunda manera de ingresar a este banco de preguntas. Bien, ¿cuál sería? Pues nosotros ingresaríamos al curso y gestionaríamos o crearíamos agregando un recurso, una actividad, que en este caso sería pues el cuestionario, ¿sí?
Ya dando clic en el cuestionario, nosotros, editando los ajustes, podremos visualizar directamente que tenemos la opción de banco de preguntas. Y pues esa sería la segunda vía para ingresar a este banco de preguntas. ¿Sí? Muy bien. Entre todas las del banco de preguntas que tenemos, lo vamos a tener en blanco, ya sea que lo hagamos nuevo o si ya tenemos pues previas preguntas dentro de la categoría, nosotros podremos visualizar todas las del banco de preguntas que podremos ver. ¿Sí? En este caso, pues, ¿dónde está? Aprenderemos ya con ingresado dentro de la categoría o dentro del banco de preguntas, pues a generar diferentes tipos de preguntas que tenemos como opciones varias. Nosotros tenemos opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y soltar, sobre texto, sobre imágenes, si queremos una fórmula, perdón, calculada, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con la primera, que en este caso, ¿cómo nosotros crearemos una pregunta? ¿Sí? Como podemos observar en el detalle o en el botón, tenemos una opción donde dice crear nueva pregunta, ¿sí? Entonces nosotros pondremos o seleccionaremos pues la opción que nosotros deseáramos que configurar y nos serviría pues en el contenido, ¿sí? En la parte superior nosotros podremos seleccionar diferentes categorías en las que podremos incluir este banco de preguntas. Como les mencioné al inicio, tenemos 4 opciones, ¿sí? La primera sería que este banco de preguntas pues sea utilizable o se lo pueda reutilizar en todo el sistema o en toda la plataforma Moodle, ¿sí? La siguiente sería pues tener la categoría por periodos. La siguiente podría ser por cursos o si necesariamente queremos que solo se utilice en este cuestionario en específico, ¿sí? Entonces nosotros seleccionaremos pues la categoría que nosotros deseamos y podríamos crear la pregunta. Muy bien. En honor al tiempo, nosotros nos hemos adelantado a realizar una preconfiguración del contenido pues para ahorrarnos mucho tiempo y no tener que pensar qué contenido vamos a ingresar, ¿sí? Entonces, pues como primera ejemplo, vamos a empezar a nosotros a configurar lo que sería la opción múltiple. Como dice, tenemos una pequeña descripción en la parte derecha que permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida, ¿sí? Al nosotros darle a añadir, se nos desplegará pues nuestro configuración, la configuración de la pregunta, en donde podremos verificar y visualizar, pues en este caso, diferentes campos que nosotros vamos a tener que llenar, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, en honor al tiempo, pues nosotros ya las hemos preconfigurado para que lo puedan visualizar. En este caso vamos a darle editar opción múltiple. Eso, listo. Entonces, como les mencionaba, dentro de la categoría nosotros podremos seleccionar si en la parte exterior pues no lo pusimos una categoría específica. Dentro de esta pregunta nosotros podremos elegir qué categoría deseamos, ¿sí? En este caso pues yo la he puesto y la he configurado para que este banco o esta pregunta en específico pues solo se utilice en este cuestionario, ¿ya? Como podemos ver, si nosotros vamos a ir configurando o editando estas preguntas, la plataforma mismo nos ayuda en el sentido de que nos especifica que tenemos una versión 1, ¿sí? Que fue la primera vez que nosotros le editamos. Y pues el detalle de quién le editó. En el nombre de la pregunta, pues nosotros pondremos, si deseamos, pregunta número 1, opción múltiple demo, nosotros es altamente configurable. Esto dependerá a cómo el docente o el enunciado lo necesite, ¿sí? Yo le voy a poner opción múltiple demostración. Listo. En la parte inferior nosotros tenemos lo que sería el enunciado de la pregunta, ¿sí? En esta sección nosotros es donde incluiremos la instrucción que va a tener que realizar el estudiante. En este caso, pues a manera de ejemplo, yo le voy a poner cuáles de las siguientes son habilidades clave para una comunicación efectiva en un entorno laboral, ¿sí? Esa va a ser mi pregunta. Como pueden ver en la parte superior,
nosotros tenemos diferentes botones, ¿sí? En donde pues nosotros podremos configurar. Si a nosotros nos gustaría pues que sea un párrafo tipo H1, si queremos que sea tipo H2, como pueden ver, se adapta al tipo de configuración que nosotros realicemos, si queremos que esté en negrita, si queremos que esté en cursiva, si queremos que tenga botones de lista o una lista ordenada por números, pues se lo puede configurar. Como pueden ver, si queremos que se presente en la mitad en la plataforma y no en un extremo, podríamos incluir todo este tipo de configuraciones conforme nosotros lo necesitemos, ¿sí? Ustedes como docentes, pues tendrán que realizar esta configuración. Listo. En estado de la pregunta, nosotros podremos tener dos opciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir el estado de la pregunta si tiene listo o borrador? Pues que listo significa que ya se puede usar esta pregunta dentro de la categoría o dentro del cuestionario que nosotros queramos. El borrador, pues es una pregunta que está con falta de configuración o lo tenemos ahí como vista previa, ¿sí? No se lo puede usar dentro del cuestionario. Nosotros también podríamos configurar una puntuación por defecto. ¿Sí? Los campos, como pueden ver, son obligatorios cuando marca de rojo y cuando son azul son opcionales. Bien, por puntuación por defecto, si nosotros tenemos pues un cuestionario que es máximo de 10 preguntas y la nota máxima es 10, pues nosotros lo podemos configurar como un punto. Si tenemos pues la nota máxima 10 y tenemos 20 preguntas, la nota sería 0.5. Esto es altamente configurable, como lo pueden ver, y la plataforma lo que tiene es que es muy literal. Entonces, lo que visualizamos es lo que hace. Bien, como retroalimentación general, nosotros podríamos incluir pistas, contenido, detalle que al estudiante le puede, pues, ayudar a responder estos cuestionarios. Sí, eso ya dependerá, pues, también es opción o al libro interpretación del docente. En este caso, pues lo voy a dejar en vacío, porque como les dije, pues es un campo opcional. El número de ID, esto si nosotros necesitamos que configuremos por, no sé, me invento por código, que sería la pregunta 001, pues nosotros podríamos incluir. Caso contrario, Moodle automáticamente, si este campo está vacío, pues nos generará un ID automático, ¿sí? Muy bien. Tenemos una configuración donde podemos ver si queremos que esta opción múltiple tenga una o varias respuestas. En este caso, nosotros podremos, al dar clic en la pestaña, pues podremos visualizar, se permiten varias respuestas o solo es una respuesta, ¿sí? Vamos a configurarla como que tuviéramos solo una respuesta en este caso. Bien, la casilla de la parte inferior, donde dice barajar respuestas, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que pues si nosotros tenemos una pregunta con 4 posibles respuestas, ¿ya? Y al estudiante se le visualiza como A, B, C, al primer estudiante, al estudiante A. Al estudiante B se le va a visualizar C, A, D. ¿Me hago entender? Entonces nosotros podremos barajar las respuestas para que esto no sea repetitivo, para que no sea todo siempre la respuesta A. Entonces eso nos ayudaría bastante para que pues los estudiantes se les complique un poco el cuestionario, ¿no? La numeración de las opciones, pues nosotros si queremos podremos incluirlas como letras en mayúscula, como números romanos, o si queremos sin numeración, no hay ningún inconveniente, esto es completamente opcional. Y si queremos mostrar pues las instrucciones estándar, que esto sería pues el primer detalle que visualizamos antes de crear la pregunta, teníamos un pequeño apartado en la parte derecha. Entonces, eso es lo que quiere decir si queremos que se muestren las instrucciones estándar de la plataforma. En este caso, pues la vamos a configurar como no. Muy bien. Las respuestas, como podemos ver, tenemos de manera predeterminada 4 opciones en las que podemos incluir. No es obligatorio que nosotros configuremos estas 4 opciones, ¿sí? Sino podremos configurar, qué sé yo, si queremos una elección, 2 elecciones, 3 elecciones, si queremos más de 4, perdón, nosotros podríamos incluir donde dice espacios en blancos para 3 opciones más. Y pues podríamos poner la cantidad que nosotros necesitemos de posibles respuestas, obviamente. Muy bien. Dentro del primer
la primera casilla, nosotros podremos incluir las diferentes respuestas, ¿sí? Igual que en el apartado del título, nosotros tenemos la configuración para ponerlo si queremos que esté en negrita, si queremos que salga por lista, si queremos que tenga un encabezado pequeño, pues esto es altamente configurable de la misma manera, ¿sí? Vamos a dejarla así. Bien, el apartado de calificación, y aquí hay que tener mucho cuidado, es que hay veces que nosotros lo dejamos como ninguno, ¿sí? Suponiendo que la elección A es la respuesta, nosotros lo que debemos hacer, si tenemos una sola respuesta, sería el 100% de la nota, ¿verdad? Entonces lo pondríamos como 100%. Esto quiere decir y está afirmando que esa es la respuesta correcta, ¿sí? De la misma manera, pues configuraremos la opción 2, la opción 3. Y en el caso de que nosotros hayamos seleccionado varias respuestas, nosotros pues podremos determinar, ¿sí? Podremos hacerle, qué sé yo, me invento a manera de ejemplo, que una respuesta valga más que otra, pues a la primera le pongo 75 y a la C le pongo 25%, ¿sí? O si queremos que sea equitativo, pues lo pondremos 50 y 50, ¿sí? Entonces el estudiante pues tendrá que elegir las dos respuestas para completar el punto o la nota máxima que es de esta pregunta. ¿Sí? En este caso vamos a ponerle como ninguno porque escucha activa sería la respuesta. Bien, en la retroalimentación combinada, nosotros podremos darle una retroalimentación al estudiante, valga la redundancia, para cualquier respuesta correcta. ¿Sí? Si tenemos dos respuestas correctas, pues se visualizará al momento que finalice esta retroalimentación, ¿sí? En donde igual de la misma manera, pues es altamente configurable. Como podemos ver, tenemos respuesta correcta, si la respuesta es correcta. Si la respuesta es parcialmente correcta, pues la respuesta es parcialmente correcta. Si nosotros quisiéramos, pues aquí podríamos decir casi, pero puedes mejorar. Vamos a dejarla así. Y en la respuesta incorrecta, pues nosotros tenemos una opción para configurar y ponerle erróneo. ¿Sí? Bien. En los múltiples intentos, ¿qué hay que recalcar aquí en esta opción? Cuando nosotros configuramos un cuestionario, tenemos una opción donde podemos poner si queremos que tenga uno, dos, tres, X intentos, ¿sí? Entonces, la pregunta de por sí tiene una penalización automática cuando se equivoca al inicio y pasa un segundo intento del 33.33%, que sería la tercera parte de la nota. En este caso, nosotros podremos poner para que en múltiples intentos, pues, cuál sería la penalización por cada intento, ¿sí? Nosotros podríamos poner entre 0, 10, 20, 25, 33, 50 y 100, ¿sí? Entonces, pues ahí el docente tendrá que decidir si quiere darle una penalización al estudiante y en caso de realizarlo, podría incluirle una pista, ¿sí? No sé, a manera de ejemplo, si 2 más 2 es 4 y el estudiante puso 3, en la pista, no sé, ponerle 3 más 1, ¿sí? Entonces eso conllevaría la respuesta. Nosotros podríamos configurar. Caso contrario, pues lo dejaríamos por defecto. Si tenemos un solo intento, el múltiple intento, la penalización no valdría porque es un solo intento, 0 o 10 en este caso, ¿sí? Muy bien. Listo. Esto sería lo que es la configuración, pues, idónea para este tipo de opción múltiple, en este caso en específico. Le daríamos, pues, a lo que es guardar cambios. Y nosotros en el apartado, como pueden visualizar, ya tenemos creada y generada, pues, nuestra pregunta, ¿sí? Del primer banco de preguntas que tenemos. Como les mencionaba, previo a lo que para ahorrarnos tiempo, nosotros ya pues hicimos un B1. Entonces, como les mencionaba, si nosotros editamos, tenemos B2, B3 y BX números las veces que nosotros editemos esta pregunta o configuremos esta pregunta. Muy bien. Siguiendo con el cronograma, pues tenemos la siguiente, que sería el caso de verdadero y falso. ¿Sí? De la misma manera, pues daríamos nosotros a verdadero y falso y añadir, la cual nos llevará pues a la siguiente pantalla de configuración. Tenemos que tener en cuenta que, pues, todas las preguntas, o más o menos, casi todas tienen casi la misma estructura, ¿sí? Hay que incluir esto que tienen diferentes configuraciones, ciertas preguntas, pero la estructura es básicamente la misma.
Como podemos ver, tenemos una categoría. Como les mencionaba, nosotros podremos elegir una categoría actual si queremos pues que esta pregunta ya sea para todo el sistema, si sea solo para el curso, si sea solo para el cuestionario, ¿sí? ¿Qué versión tenemos? Pues sería esta la versión 1, la que ya previamente hicimos, y el nombre de la pregunta, ¿sí? Verdadero y falso. Vamos a ponerle aquí capacitación C3 POF. Listo. El enunciado de la pregunta, pues como les mencionaba, esto dependerá del contenido que nosotros necesitemos, ¿no? En este caso, pues la comunicación no verbal no tiene impacto en la percepción de un mensaje en el entorno laboral. Es una pregunta, en la cual nosotros configuraremos, pues, cuál será verdadero o si esta afirmación es verdadera o falsa, perdón. Entonces, el estado de la pregunta lo vamos a poner como listo. La puntuación por defecto, vamos a ponerle que es 0,5. Una retroalimentación general, pues vamos a ponerle la comunicación no verbal. A veces tiene impacto y otras no. Pues con eso, esa retroalimentación nosotros al estudiante le estamos jugando a la psicológica en pocas, ¿no? Podríamos decir. Bien, ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? En este caso va a ser falso, ¿sí? Esta es la respuesta correcta, falso. Y si nosotros quisiéramos, pues podríamos ponerlo verdadero. Si la afirmación es verdadera, pues la respuesta correcta será verdadera. Si la afirmación es falsa, pues la respuesta correcta será falso, ¿sí? De la misma manera, pues nosotros podremos incluir lo que son las instrucciones estándar. En este caso, vamos a ponerle que no. La retroalimentación para la respuesta verdadero, pues podremos poner muy bien. Sigue adelante. Y para la respuesta en caso de que sea falso, podremos incluir la respuesta correcta, ¿sí? En este caso. Bien, vamos a dejarlo en blanco. Bien, de la misma manera, pues tenemos una penalización, en este caso por cada intento incorrecto, ¿sí? Como nosotros podemos ver, en este caso, la penalización por defecto es de 1, ¿sí? En el caso de pues que tengamos más intentos, nosotros podremos incluirlo. Vamos a dejarle en 1 como por defecto porque solo tiene un intento en este caso y le daríamos pues a guardar cambios. Bien, como podemos observar, le cambiamos el nombre y tenemos un volumen 2. Entonces esta sería la segunda pregunta que nosotros incluiríamos en nuestro banco de preguntas. ¿Sí? Muy bien. Sigamos con la siguiente, pues vamos a configurar ahora una opción de respuesta corta, ¿sí? Bien, de la misma manera, pues crearíamos una nueva pregunta, buscaremos nuestra opción idónea y en la respuesta correcta le daríamos a añadir. Una vez añadida, nos redirigirá pues a la ventana de configuración y como pueden ver, y les mencionaba, pues es completamente parecido, ¿no? Es súper y similar la estructura de las preguntas. Bien, seleccionaremos pues nuestra categoría actual. La versión se nos detalla. El nombre de la pregunta, vamos a ponerle demostración, respuesta corta. Y el enunciado de nuestra pregunta. En este caso vamos a incluir que qué término se utiliza para describir la capacidad de comprender y responder con empatía durante una conversación. ¿Sí? Muy bien. Vamos a darle listo. La puntuación por defecto vamos a ponerle que sea en este caso 2. Una retroalimentación la vamos a dejar en vacío por este caso y tenemos aquí diferentes campos, ya que como les mencionaba, pues ya al tener la misma estructura, sí tienen variaciones de este tipo de configuraciones con respecto a cada tipo de pregunta, ¿sí? Entonces nosotros aquí podremos incluir, como nos menciona, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Nosotros aquí detallamos si queremos que la respuesta tenga que ser exactamente como nosotros la escribimos o si puede permitirse tener ciertos pequeños errores. Sí, en este caso, pues las mayúsculas o las minúsculas no van a importar si ponemos esta opción de igual mayúsculas que minúsculas.
Caso contrario, nosotros podríamos poner mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Estamos diciéndole a la pregunta, le estamos configurando para que exactamente como nosotros incluyamos, perdón, la respuesta, tendrá que el estudiante ponerla, ¿sí? Muy bien. Vamos a dejarla pues por defecto, igual mayúsculas que minúsculas, y tendremos de la misma manera pues diferentes casillas donde podremos incluir la respuesta, las opciones de respuesta y su retroalimentación, ¿sí? En este caso, pues la respuesta 1 vamos a ponerle que sea escucha activa, la respuesta 2, redacción profesional, y la respuesta 3, una comunicación interna, ¿sí? Muy bien, la respuesta, como podemos ver en la parte derecha, tenemos una casilla donde podremos nosotros seleccionar cuál es la respuesta correcta, ¿sí? En este caso vamos a darle que escucha activa es el 100% de la pregunta. Listo. Redacción profesional no tiene ninguna valoración y comunicación interna no tendrá ninguna valoración, ¿sí? Como podemos ver, tenemos la misma opción de múltiples intentos. En este caso, la penalización, ¿cuál será? Vamos a ponerle que como es un solo intento, pues no tenga ninguna penalización, ¿sí? Si nosotros quisiéramos, pues, agregar más pistas, lo podremos ir incluyendo. Como podemos ver, hay una opción en la parte inferior donde dice vista previa, ¿sí? Entonces, todas las preguntas tienen esta opción. Estaba esperando pues hasta un poquito más adelante para indicarles. En este momento, si nosotros le damos clic en vista previa, se nos desplegará un ejemplo de cómo quedaría configurada nuestra pregunta, ¿sí? Como podemos ver, todas nuestras configuraciones están exactamente como nosotros la pusimos, ¿sí? Esta sería la versión 2, que sería la que estamos haciendo ahorita, el nombre de la pregunta, nuestro enunciado, y pues nuestra casilla de respuesta. En la parte izquierda, como podemos ver, tenemos la pregunta 1, está sin responder y que puntúa como 1,00. ¿Sí? Muy bien. Nosotros en este caso, pues, si yo pongo a manera de ejemplo, como les mencionaba, escucha activa con mayúsculas y minúsculas y la pongo entregar y terminar. Como pueden ver, la respuesta es correcta. No importa, tiene ciertos parámetros que permite que no sea tan exacto la respuesta, ¿sí? Pero si nosotros la configuramos, tendríamos que poner exactamente igual como incluiría el docente la, la respuesta, ¿sí? Como podemos ver, aquí nosotros podríamos tener una vista previa de cómo quedaría configurada pues nuestra pregunta, ¿sí? De la misma manera pues tendríamos diferentes opciones un poco más allá de la configuración, en donde la versión de la pregunta podríamos seleccionar qué versión queremos ver. Entonces aquí por defecto tenemos siempre la última, el comportamiento de las preguntas, que es una retroalimentación diferida, la predeterminada, y puntúa como 1, ¿sí? Muy bien. Si nosotros quisiéramos, pues aquí le cambiaría, pondría con 2, va a ser la última. Si fue correcta, se muestra. Decimales, los decimales que queremos, pues para la pregunta, cuáles los puntos, una retroalimentación específica, si queremos que se muestre o no, la retroalimentación general, la respuesta correcta en caso de que pues la necesitemos y la actualizaremos y podremos ver nuevamente. ¿Ven? En este caso se cambió el 2 que le cambiamos y pues nosotros podríamos, a manera de mejorar la pregunta, pues estas opciones de visualización y de configuración de vista previa. ¿Sí? Bien. Al nosotros dar clic en cerrar vista previa, pues viendo que ya está bien configurado como nosotros necesitamos, daríamos a guardar cambios, ¿verdad? Y pues tendríamos nuestra tercera pregunta incluida en nuestro banco de preguntas. Muy bien. Siguiendo con el cronograma, pues vamos a generar ahora una pregunta de tipo numérico, ¿sí? ¿Cuál es la de tipo numérico? Pues de la misma manera crearemos una nueva pregunta, daremos pues la selección en numérica y le daremos a añadir. Nos desplegaremos pues a la pantalla de configuración y nosotros podremos visualizar, ¿sí? El nombre de la pregunta. En este caso vamos a ponerle pregunta tipo numérica.
incluiríamos pues en la parte inferior el enunciado de la pregunta, ¿sí? Como podemos ver, pues según estudios, ¿qué porcentaje de la comunicación humana se atribuye al lenguaje no verbal? Es una pregunta de numeración, ¿sí? En este caso, pues el estado de la pregunta tendría para incluirse en listo la puntuación por defecto que tendrá la pregunta. En este caso vamos a dejarlo como un predeterminado. Una retroalimentación general, como les mencionaba, tiene la misma estructura. Y en el apartado de respuestas, nosotros podremos incluir cuál sería la respuesta correcta en este caso, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta en este caso sería el 55% de la población, ¿ya? Entonces, incluiríamos pues el 55, el error, que nosotros tenemos un margen de error, por así decirlo. Si queremos que sea exacto, pues el error tenemos que colocarlo como cero, o sea, que tenga que ser sí o sí el 55. Si tenemos un margen de error, no sé, del 0,5, pues tendrá un valor entre 55, 65 y entre 55 y 45, más o menos, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que la respuesta sea exacta, pues la pondremos como cero. Caso contrario, si nosotros le damos un más menos porcentaje de error al estudiante, pues lo podríamos incluir. De la misma manera, tenemos la casilla de calificación, en donde seleccionaremos pues cuánto es este valoración, ¿no? El porcentaje, si vale el 100%, el 90, el 50, el 30, el 25%. Muy bien. Como les mencionaba, pues tenemos tres opciones predeterminadas. Si nosotros quisiéramos incluir más opciones, en este caso, daríamos espacio en blanco para tres opciones más, ¿sí? En donde, pues, como pueden ver, tenemos respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3. Y bajo la opción que nosotros hemos incluido, tendremos respuesta 4, respuesta 5 y respuesta 6. ¿Sí? Estas respuestas, como yo les mencionaba, no son obligatorias de poner, no es un campo obligatorio, es opcional. Entonces, si tenemos 5 preguntas, pues solo llenaremos las 5 posibles respuestas. Sí, en este caso vamos a ponerle 120% y acá vamos a ponerle, no sé, el 10%. Listo. Vamos a dejarla esta así para que puedan visualizar de que tiene 5 opciones y que no nos presenta ningún error. ¿Sí? Bien. En la parte inferior nosotros tenemos un tratamiento de unidades. ¿Qué es lo que quiere decir el tratamiento de unidades? Pues que no se emplean unidades para nada, simplemente se califica el valor numérico. ¿Sí? Las unidades son opcionales si se escribe la unidad, en este caso si es porcentaje, si es entero, si es decimal, si es millones, pues tendremos que colocarlo, ¿no? Antes de poder definir esto, o si se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. Sí, en este caso, pues por manera de efecto, siempre se coloca pues que no se emplean las unidades para nada, pues simplemente que se valora el valor numérico. ¿Cuál es la penalización de unidad? En este caso no nos permite ya que no tenemos opciones habilitadas, pero si nosotros la unidad es súper importante o es un requerimiento dentro de la pregunta, pues nosotros la activaremos y como pueden ver, se nos activará la pestaña de penalización de unidad. ¿Sí? En el caso de que nosotros pues nos equivoquemos, tendremos una fracción decimal para la calificación de la respuesta, ¿sí? Si esto vale 0,10 de penalización por equivocación o si es que pues lo vale 0,3, 0,5 o completo, ¿sí? Muy bien. En este caso vamos a quitarla para manera de efecto y pues qué unidades nosotros tendremos, pues si nosotros incluiremos en este apartado se debe indicar la unidad. ¿Qué unidad es la que nosotros debemos incluir, ¿no? En este caso. Pues ahí lo pondremos y el multiplicador en el caso de ser necesario, pues pondríamos la unidad por ciento. Caso contrario, pues simplemente el valor numérico. De la misma manera, como podemos ver, en el apartado de múltiples intentos, nosotros tendremos la penalización por cada intento incorrecto, perdón, en donde pues vamos a poner una penalización del 50% suponiendo que el cuestionario está configurado para dos intentos en este caso, ¿sí? Muy bien, vamos a darle vista previa. Y como podemos observar, pues se nos ha configurado nuestra pregunta de tipo numérico, ¿sí? En la versión 1, como pueden ver, la última versión,
Tenemos los mismos detalles, tenemos el enunciado, tenemos nuestra caja de respuestas, la valoración que puntúa como 1,00 y que está en estado de sin responder, ¿sí? Si nosotros como docentes quisiéramos comprobar qué respuesta es la correcta, nosotros podríamos rellenar las respuestas correctas. Y como pueden ver, esa sería la respuesta correcta, ¿no? Para verificar pues que la configuración esté bien realizada en este caso. Muy bien. Como les mencionaba, tenemos varias opciones, opciones de vista previa y opciones de visualización en las cuales nosotros podremos seleccionar cuál es la que nos necesitamos en este caso para el cuestionario. Pues podríamos incluir diferentes opciones en el modo adaptativo, retroalimentación diferida, que puntúe como 2. En la visualización, si es que fue correcta, que no se le muestra al estudiante si es que está la respuesta correcta, sino eh, que lo visualice al final del intento, los puntos que tiene acumulados, o si es que queremos que simplemente al final salga la nota, los decimales, y pues las diferentes opciones en las cuales tenemos retroalimentación específica, general, la correcta o el historial de estas respuestas, ¿sí? Bien, entonces vemos que está correcto, le daremos pues a entregar y terminar, y podemos ver que la respuesta correcta es 55, ¿sí? Bien, entonces eso quiere decir que está bien configurado, nuestra actividad está bien configurada, cerraremos la vista previa, daremos guardar cambios y como podemos observar, pues ya tendríamos nuestra pregunta tipo numérico. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a seguir con una actividad súper interesante, la cual es el ensayo, ¿sí? Aquí hay unas consideraciones o unos tips que vamos a brindarles pues para configurarla de manera idónea, ¿sí? Muy bien, daremos clic en crear una nueva pregunta, le daríamos ensayo en añadir y se nos desplegará pues nuestra página de configuración. En este caso, en específico, pues nosotros del ensayo pondríamos el nombre, vamos a ponerle actividad ensayo demostración. Listo, genial. El enunciado de la pregunta, pues voy a manera de ejemplo, como les mencionaba, el contenido ya lo pregeneramos, sería, explica cómo el storytelling corporativo puede ser utilizado para motivar a los empleados, ¿sí? Y fortalecer la cultura organizacional. Proporciona ejemplos prácticos. Listo. Nosotros podríamos incluir lo que sería el estado de la pregunta. Vamos a ponerle en listo la puntuación por defecto. En este caso, vamos a configurarla como un 0,75. Una retroalimentación general. Eh, Vamos a ponerle que proporcione ejemplos de vida cotidiana. Listo. Las opciones de respuesta, como podemos visualizar, en este caso tendríamos varias opciones. Sí, como les mencionaba, que hay que tener en cuenta para qué está dirigido el contenido en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una opción en donde el formato de la respuesta, pues nosotros podríamos incluirlo como un editor HTML, un editor HTML con selección de archivos si queremos que el estudiante pues incluya archivos, un texto sin formato con una tipografía monoespaciada o un formato en sin texto en línea, ¿sí? Entonces nosotros pues en este punto queremos que el estudiante tenga la opción de que dentro de la plataforma incluya en este recuadro pues la respuesta, que sería el editor HTML, pero si es que el estudiante tiene un Word, pues que incluya el archivo en este caso, ¿sí? Entonces la voy a configurar como editor HTML con selector de archivos, ¿sí? ¿Qué requiere este texto? Pues requiere que el estudiante introduzca el texto, introduzca la respuesta, o si el texto es opcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya selecciono un archivo, la plataforma al configurar que el texto es opcional, pues ya no tendría que configurar, ya no tendría que escribir una respuesta, ¿sí? Caso contrario, pues si incluye un archivo y nosotros seleccionamos esto de requerir al estudiante que introduzca texto, pues tendríamos que decirle en el que ponga, no sé,
una breve reseña de lo que contiene el archivo y pues en el archivo ya tendrá pues lo que sería la información de la actividad, ¿sí? En la parte inferior tenemos el tamaño de la caja de entrada. ¿Qué quiere decir? Es el tamaño de donde el estudiante va a ingresar la respuesta. Sí, en este caso, como podemos ver, es esta caja de aquí. Entonces tenemos un espacio de 2 líneas, de 3 líneas, de 5 líneas, hasta un máximo de 40 líneas, ¿sí? Entonces vamos a ponerle uno de 5 líneas, pues que son más o menos unas 500 palabras más o menos. Listo. Si nosotros quisiéramos poner un límite de palabras como mínimo y como máximo, nosotros también podríamos incluirlos. No sé, escriba a manera de ejemplo, pues escriba o redacte un ensayo acerca de las elecciones del 2025 con un mínimo de 300 palabras, ¿sí? Entonces nosotros habilitaremos esta opción en esta casilla, como podemos observar, y le daremos a 300. ¿Sí? Y si queremos un máximo de palabras, pues de la misma manera habilitaremos esta casilla y pondremos 700 palabras, ¿sí? Entonces aquí le estamos configurando y le estamos limitando a la actividad que se maneje en este periodo, ¿sí? Entre 300, que es el mínimo, y entre 700, que sería el máximo, de palabras, obviamente. Como les mencionaba, pues en este caso, si nosotros quisiéramos que el estudiante o lo necesitáramos que pues incluya archivos adjuntos dentro del ensayo, nosotros podríamos seleccionar cuántos archivos puede subir. Si queremos que solo suba uno, si queremos que suba dos, tres, o que tenga opción de sin límite para subir los documentos que sean necesarios. ¿Sí? En este caso, pues al nosotros seleccionar estas opciones, se nos desplegará qué opciones para archivos adjuntos requeridos. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, aquí la plataforma pide de la misma manera si queremos que sea sin límite o si queremos que tenga una limitación, ¿sí? De los archivos adjuntos que sube el estudiante. En este caso, pues los archivos adjuntos pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, un máximo de tres, o los archivos adjuntos son opcionales. No tiene obligación de subirlos, ¿sí? De la misma forma, tenemos qué tipos de archivos nosotros podríamos incluir en este apartado, en el ensayo, sobre todo, ¿sí? Le daremos pues nosotros en la parte derecha a elegir y pues tendremos aquí diferentes opciones donde podremos nosotros filtrar para que el estudiante suba los archivos, ¿sí? Como podemos ver, tenemos todo tipo de archivos. Esto quiere decir que escoge o permite pues que se seleccione o se suba a este apartado cualquier tipo de archivo, ya sea audio, video, GIF, documento, PDF, Word, Excel, CSV, XHTML, cualquier tipo de archivo que pueda subirse, ¿sí? O de la misma forma, pues si nosotros tenemos, no sé, tiene que grabar un audio, pues pondríamos archivos de audio. De la misma manera, al dar clic, nosotros podremos observar, ¿no? ¿Qué tipos de archivos de audio podemos elegir? Si queremos todos o si queremos algo en específico, ¿sí? Como pueden observar. Pues en este caso, de la misma manera, pues tendremos, como les mencionaba, archivos de imagen, archivos de hojas de cálculo, de ficheros, presentaciones, videos, archivos web y otros archivos que son compatibles con la plataforma. ¿Sí? Esto ya, pues, ustedes como docentes lo podrán configurar y lo podrán detallar a manera precisa. En este caso voy a ponerle que se acepte todos los tipos de archivos, guardar cambios y pues tendremos un tamaño mínimo. También tenemos una limitación, si queremos que tenga una limitación. Como podemos ver, el límite de subida de la página o de la plataforma, pues es de 1 giga. Es un archivo súper pesado. Y tenemos un mínimo de 10 KB. ¿Sí? Bueno, aquí como un tip, nosotros de manera concurrente usamos lo que serían de 2 a 5 MB. ¿Por qué? Porque son archivos ligeros y que se pueden pues cargar con facilidad a la plataforma, ¿sí? Entonces, pues en este caso vamos a ponerle que tenga un tamaño máximo de archivo de 5 MB y pues podríamos incluir si gustamos una plantilla de respuesta. En este caso, si queremos que
respuesta al momento de nosotros, como docentes, la configuramos y tendremos una plantilla de respuesta, queríamos decirles a los estudiantes, pues, está súper bien o está revisado el archivo, procederemos a subir las notas en el periodo X, ¿sí? Entonces, esto es una plantilla que se generará, pues, para todos los estudiantes que suban la respuesta. Una información del evaluador, pues en este caso, si nosotros quisiéramos incluir que tengan ciertos detalles o ciertas respuestas, ¿sí? En este caso, no sé, que no incluya textos de más de 2 párrafos o que tenga normas APA o me invento, no sé, que tenga mínimo 2 documentos adjuntados y el texto de 500 palabras. Sí, entonces esto sería manera de información más que todo. Bien, le daremos pues la vista previa para ver cómo nos generó nuestro ensayo en este caso y como podemos ver se nos ha configurado correctamente con nuestras configuraciones en este caso, ¿no? Como podemos ver, pregunta 1 sin responder, puntúa como 1 y dice, explica cómo el storytelling corporativo puede ser utilizado, que sería nuestro ensayo. Y como podemos ver, tenemos opciones para subir los archivos, como les mencionaba, ¿sí? De la misma manera, pues tenemos la caja de texto, donde nosotros podremos incluir, activar texto. Si queremos subir los archivos, pues nosotros podríamos gestionar en la parte de los ficheros y el estudiante pues podrá arrastrar el documento aquí. Como pueden ver, eh, eso. Es todo como nosotros lo configuramos, todo completamente como lo generamos. Y pues daríamos a lo que sería entregar y terminar. En el caso de serlo, si nosotros necesitáramos que la versión de la pregunta siempre sea la última, el comportamiento de las preguntas sea con una retroalimentación inmediata, que la puntuación sea de 2, o pues de, qué sé yo, que este de ensayo valga 5 la puntuación, pues comenzará con esta nueva opción. ¿Sí? Como pueden ver, se configura completamente y pues estaríamos listos para usarla. Listo. Cerraríamos pues la vista previa y daríamos clic a lo que sería guardar cambios y pues se nos incluirá dentro de esta categoría lo que sería la actividad de ensayo demostración. Muy bien. Ahora vamos a pasar pues a lo que sería una actividad un poco más interactiva de configurarla, que sería pues el arrastrar y soltar, ¿sí? Sobre una imagen. Muy bien. De la misma manera, pues nosotros crearíamos aquí la pregunta y seleccionaríamos. En este caso tenemos opciones de arrastrar y soltar como marcadores, como texto o como imagen. ¿Sí? Las tres son completamente similares. Vamos a configurar una de arrastrar y soltar sobre texto. Lo que varía, pues, es su visualización. ¿Sí? En el caso de marcadores, pues nosotros tendremos 3 marcadores de pregunta y 3 de respuesta, las que tendremos que arrastrar. Sobre el texto, nosotros tendríamos que sobre una imagen, pues arrastrar esta respuesta. Y sobre una imagen, nosotros tendríamos diferentes imágenes seleccionadas y arrastrar, e incluiríamos el texto, ¿sí? Digitaríamos o arrastraríamos como nosotros lo configuremos. Bien, al dar clic, pues al hacer arrastrar y soltar sobre este texto, nosotros podríamos, se nos redesplegará a nuestra configuración. ¿Sí? En este caso, pues como podemos ver, tenemos una categoría actual, la seleccionamos como en el banco de preguntas, tendríamos el nombre, en este caso vamos a ponerle arrastrar y soltar, demostración C3. Eso, listo. El enunciado, pues donde nosotros podríamos incluir la instrucción de qué es lo que tiene que hacer el estudiante. En este caso, a manera de ejemplo, la pusimos como coloque las partes del cuerpo donde corresponda. ¿Sí? Muy bien. El estado de la pregunta, de la misma manera, la configuraremos como listo o como borrador. La puntuación por defecto, en este caso, si queremos, pues que valga unos 5. Una retroalimentación general, si deseáramos poner. Y aquí es donde nosotros empezamos a configurar ya la actividad específicamente, ¿sí? Muy bien. Nosotros podríamos incluir una imagen de fondo.
donde pues nosotros, no sé, si tenemos esta opción, a manera de ejemplo, nosotros hemos desarrollado esta imagen con las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Y como pueden ver, pues tenemos diferentes zonas que el estudiante pues tendrá que arrastrar estas opciones. Como podemos ver, son las opciones. Ya les vamos a enseñar. Entonces aquí lo que haríamos es seleccionar pues esta imagen de fondo que va al fondo, valga la redundancia, ¿no? En donde pues aceptaremos tipos de archivo .gif, .jpg, .png, .svg o XML. ¿Sí? Muy bien. Al momento que nosotros pues seleccionamos el archivo, aquí seleccionaríamos y pues seleccionaríamos la imagen que nosotros quisiéramos, ¿no? En este caso. Muy bien. Le daríamos a subir archivo y estaría pues nuestra imagen de fondo. En este caso, estas opciones van a estar en la parte superior de aquí para que lo puedan visualizar. Muy bien. Entonces, esta sería nuestra imagen de fondo. Listo. En la parte inferior nosotros tenemos los elementos arrastrables, ¿sí? En este caso, pues tenemos la misma opción que en la opción múltiple si queremos barajar los elementos arrastrables en cada intento, pues que se despliegue por toda nuestra imagen de fondo, ¿sí? Muy bien, nosotros tenemos dos opciones aquí, en donde nosotros podríamos incluir una imagen que se arrastre o un texto que se arrastre, ¿sí? El grupo A, si queremos que tenga selecciones por grupos, no sé, me invento a manera de un ejemplo aquí en las partes del cuerpo. Las partes superiores en la categoría A y en la categoría B, pues pondríamos las partes inferiores, ¿sí? Entonces se desplegarían en dos lados distintos de la plataforma. Muy bien. De la misma manera tenemos una opción de ilimitado. ¿Qué quiere decir esta opción de ilimitado? Pues si nosotros tenemos en esta selección de la parte de acá abajo que este círculo pues estuviera en el otro pie y una respuesta tenga varias opciones, o sea que se repitan dos o más veces, pues nosotros podríamos ponerle ilimitado para que el estudiante pues arrastre pie izquierdo, pie derecho o pie, ¿sí? Muy bien, en este caso pues vamos a ponerle como un texto arrastrable. Y como les mencionaba, si la colocamos una imagen, pues seleccionaríamos el archivo, esta imagen que se va a arrastrar, la subiríamos y se nos desplegará en esta sección, ¿sí? Caso contrario, si queremos que sea un texto arrastrable, pues nosotros incluiríamos el texto en la parte inferior de abajo. Sí, en este caso vamos a poner las diferentes opciones que tenemos para arrastrar. Como podemos ver, pues tenemos cabeza, tenemos mano, tenemos pecho, brazo, estómago, rodilla y pie, ¿sí? Aquí hay un tip también que nosotros pues les sugerimos a ustedes como docentes es que automáticamente la plataforma tiene un autoguardado, ¿sí? Pero puede ocasionarse a veces que este autoguardado no visualice las opciones como puede ver en la parte de arriba. Entonces nos iríamos a la parte inferior y le daríamos a guardar cambios y continúe editando. ¿Por qué? Porque en esta sección, como pueden ver, ya se nos desplegará las diferentes opciones y se guardarán los textos que vamos a arrastrar dentro de esta imagen de fondo. ¿Sí? Muy bien. Como les mencionaba, pues si nosotros deseamos ponerles en diferentes grupos, pues ahí no hay ningún problema, los podríamos incluir si esto tuviera diferente selección de categorías, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿dónde van a ir seleccionadas estas respuestas correctas, ¿no? Donde el estudiante tiene que arrastrar. Entonces, pues aquí lo configuraremos. Esto sería cabeza, esto sería pecho, por aquí iría el brazo, tendríamos lo que es la rodilla, la mano, acá tendríamos el pie y aquí incluiríamos el estómago. Bien, esas serían nuestras zonas donde el estudiante debería arrastrar estas opciones, ¿sí? Ahora, cómo nosotros vemos en qué parte o qué opción es la correcta, ¿no? Muy bien, como podemos ver en la parte de inferior tenemos las zonas para soltar. Entonces nosotros podríamos configurar pues para que el texto, la respuesta correcta pues de la zona uno sea la mano, sea el pecho, sea el brazo, sea el estómago, el pie, la rodilla. Y pues nosotros seleccionaríamos, ¿no? En este caso pues de la cabeza iría acá. Esta sería la respuesta correcta.
Y de la misma manera, pues las diferentes opciones, ¿no? La mano, el pecho, el brazo, el estómago, la rodilla y el pie. En este caso en específico, ¿sí? ¿Qué retroalimentación combinada podríamos incluir nosotros? Pues de la misma forma, con la misma estructura de las demás, nosotros tendríamos una respuesta correcta, una parcialmente correcta y lo que sería pues una respuesta incorrecta, ¿sí? Como podemos ver, de la misma manera tenemos en las opciones, pues mostrar el número de opciones correctas en cuanto termine la pregunta. En este caso vamos a darle que sí. Vamos a tener pues de la misma forma la configuración para múltiples intentos, en este caso la penalización por cada intento incorrecto que nosotros tengamos, ¿sí? Podríamos incluirlo una penalización del 33, del 0, del 100%. Vamos a darle clic en la vista previa para ver cómo se visualizará pues nuestra opción, ¿sí? En este caso. Ven, justo aquí es lo que les mencionaba. El auto guardado sí, sí está vigente en Moodle, pero hay veces que toca a nosotros por precaución, pues realizar el guardado para continuar editando. En este caso, como pudieron ver, yo la configuré en la parte de arriba de la imagen, pero no se autoguardó, ¿sí? Entonces, por ende, no está configurado como yo necesito. Entonces, vamos a cerrarla. Vamos a verificar que esté correctamente. Le daríamos pues a guardar cambios y continuar editando. Y en este caso pues daríamos clic en una vista previa. ¿Ven? Y como podemos observar pues estos recuadros ya están colocados donde yo necesito que el estudiante ponga este texto arrastrable. ¿Sí? Como podemos ver tenemos en la parte inferior las diferentes opciones. Entonces vamos a arrastrarlas. Nosotros ponemos pie, rodilla, vamos a decir que esta es la cabeza. Por aquí tenemos la mano, tendríamos el estómago, uy, el pecho y en la parte superior el brazo, ¿sí? Entonces entregaríamos la opción y terminaríamos y pues nosotros podremos ver respuesta parcialmente correcta. Es la retroalimentación que nos da la plataforma, como nosotros la configuramos, ¿sí? Y aquí abajo, cuando le seleccionamos, pues nos ha dicho, ha seleccionado correctamente 5 respuestas de las 7 que son. Entonces, tendríamos que ver cuáles son las que están mal, pues y posterior a ello, continuar de nuevo, ¿sí? Muy bien. Viendo que está configurado correctamente, pues nuestra actividad, en este caso, daríamos a guardar cambios y de esa manera, pues sería lo que es arrastrar y soltar en la demostración, ¿sí? Muy bien. Siguiendo con el cronograma, pues y la última actividad que vamos a revisar el día de hoy sería lo que es la actividad de emparejamiento, ¿sí? En este caso, pues de la misma manera, el emparejamiento, nosotros podremos seleccionarla, podríamos añadir y pues nos desplegará a nuestra ventana de configuración. Uy, esta no es, esta de aquí, eso. De la misma manera, pues tendríamos los mismos campos donde podremos incluir nuestra categoría actual, nuestra versión, en este caso, y pues nosotros incluir en este punto el nombre de la pregunta, pues a nuestro gusto, sí, o a nuestra necesidad de emparejamiento, demostración, C3. Listo. En este caso nos dice enunciado de la pregunta, pues le daríamos como instrucción a los estudiantes emparejar los conceptos con sus definiciones, ¿sí? De la misma manera, pues tendremos los apartados del estado de la pregunta, de la puntuación por defecto o la retroalimentación general en este caso. En esta opción de pregunta, tendremos la opción de barajar nosotros las respuestas, ¿sí? ¿Qué respuestas pues nosotros tenemos? Pues nosotros aquí, como podemos ver, debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos en la parte izquierda la pregunta o la definición, perdón, el concepto o la pregunta, y en la parte derecha pues tendríamos las opciones de respuesta que nosotros tendríamos que emparejar para incluir en este caso. Se puede incluir respuestas erróneas extra dando una respuesta con una pregunta en blanco, ¿sí?
Las entradas correspondientes a la pregunta y respuesta en blanco serán pasadas por alto, o sea, no incluyen la calificación. Muy bien, entonces nosotros tendríamos que incluir estas preguntas con su respectiva respuesta para poder emparejarlas, ¿sí? De la misma manera, pues tendríamos lo que es escucha activa, pues en esta manera la respuesta correcta de este apartado sería la capacidad de comprender y responder de manera empática. De la misma forma, pues en la pregunta 2 y 3 tendremos diferentes opciones con sus respuestas cada uno específico, ¿no? De cada uno. Si queremos, pues espacios en blanco, de la misma manera nosotros podríamos incluir, en donde aquí pues podríamos poner nuestra pregunta y nuestra respuesta. De manera de ejemplo, voy a colocarla así para que lo puedan visualizar. Listo. Listo. La retroalimentación combinada, pues en este caso nuestra respuesta correcta es para cualquier respuesta correcta, para la que es parcialmente correcta, pues respuesta parcialmente correcta. Y las opciones, como les mencionaba, de la misma manera, pues tendremos el número de respuestas correctas en cuanto termine la pregunta. ¿Sí? Bien. Vamos a guardar cambios y a continuar editando para que se haga efectivo. Y vamos a darle una vista previa. Como podemos ver, pues tenemos las diferentes opciones y como les mencionaba, esto se barajó, ¿sí? Se barajó preguntas y se barajaron respuestas. Entonces, no tiene la misma pregunta el perdón, las mismas orden de preguntas del estudiante A con el estudiante B, ¿sí? Como podemos ver, tenemos diferentes respuestas también. En este caso, vamos a seleccionarlas. Escucha activa, pues habilidad para interactuar. Pregunta 5, respuesta 4. Pregunta 4, respuesta 5 y le daremos a comprobar. Como podemos ver, la respuesta es parcialmente correcta. Se ha seleccionado correctamente pues solo una pregunta y nos da una retroalimentación, en este caso, de cuáles son las respuestas correctas, ¿sí? ¿Cuál pregunta pertenece a qué respuesta? Listo. Viendo que pues se nos ha configurado correctamente, nosotros podremos visualizarla, en este caso, versión de la pregunta, si queremos que sea nuestra última versión, la retroalimentación diferida y nuestras opciones de visualización. En este caso quiero que no haya decimales. La actualizaremos y cerraríamos la vista previa. Y al guardar cambios, pues como podemos ver, se nos incluirá dentro de nuestro banco de preguntas. ¿Sí? Bien. Dentro de todas estas opciones que nosotros pues visualizamos, tenemos una opción para importar preguntas y para exportar preguntas. Eso sí, hay que tener en cuenta los tipos de formatos que la plataforma pues nos permite, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de importar o exportar estas preguntas? Pues en este caso sería aprender pues a importar estas preguntas o exportar estas preguntas nos ahorraría tiempo en la creación de evaluaciones, ¿sí? Como les mencionaba, pues si nosotros ya tenemos generado pues un cierto banco de preguntas, imagínense de 1000 preguntas, nosotros podríamos importarlo dentro de nuestro banco de preguntas, seleccionar nuestra categoría y pues ya ir seleccionando cuál pregunta va al cuestionario o actividad evaluativa. Caso contrario, imagínense crear 1000 preguntas por cada cuestionario, vuelvo y reitero, es muy tedioso y tomaría demasiado tiempo. Y pues lo que ustedes como docentes buscan es optimizar estos tiempos. ¿Sí? ¿Qué formatos de importación permite la plataforma? Pues en este momento les voy a indicar. En la parte superior nosotros tendremos dos opciones, ¿sí? En la que sería importar y exportar. A manera de ejemplo, vamos a exportar un banco de preguntas de las que acabamos de configurar y las vamos a importar en otro banco de preguntas con otro nombre, ¿sí? Muy bien. Pues, como les mencionaba, ¿qué tipos de formatos importa o exporta la plataforma? ¿Sí? Pues los formatos compatibles o pasables en este caso serían el formato ICANN, en formato GIFT, en formato Moodle XML, en formato XHTML y para importación, pues nos incluye también una respuesta incrustada de tipo close. ¿Sí? Si queremos de la misma forma, tenemos un formato de palabra ausente o un Blackboard, ¿sí? Son diferentes tipos de formatos de preguntas que tienen o acepta pues la plataforma.
Muy bien, vamos a darle a exportar pues el banco de preguntas que acabamos de configurar. Vamos a hacerle que se exporte en formato icon, ¿sí? Muy bien, donde pues nosotros podremos seleccionar la categoría del archivo y el contexto del archivo, que es lo que queremos. Daríamos pues a exportar preguntas y como podemos visualizar, su archivo de exportación debería descargarse enseguida. De no ser así, haga clic aquí, ¿sí? Le daremos a continuar y como podemos ver, ya se me ha descargado mi archivo. Pues aquí está pregunta C3BP por defecto en C3, ¿sí? Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros importar estas preguntas? Pues le daríamos importar, seleccionaríamos el formato que nosotros pues queremos o pertenezca el archivo y dentro de seleccionar archivo, nosotros seleccionaríamos, pues pondríamos el que acabamos de generar y lo pondríamos subir a este archivo, ¿sí? Como podemos ver, pregunta CB3 por defecto en C3, se generó, le daremos a importar. Y como podemos ver, procesando las preguntas del archivo importado, se ha importado una pregunta, donde nos detalla cuáles de las siguientes son habilidades clave para una comunicación efectiva en el entorno laboral. ¿Sí? Le daremos a continuar. Y dentro de nuestra, de nuestra categoría, pues nosotros podemos ver que aquí está. ¿Cuáles de las siguientes son habilidades clave para una comunicación? ¿Sí? Este sería el título, pues y aquí tendremos ya la pregunta importada. ¿Sí? Muy bien. Listo. En este caso, vamos a ponerle cancelar. Sería pues cómo nosotros generaríamos la importación o la exportación de este banco de preguntas pues en diferentes formatos. ¿Sí? Ahora, pues, como les mencionaba yo, cuáles son los pros y cuáles son los contras, vamos a hacerle un análisis, pues, en lo que sería la vida cotidiana del docente o poder generar esto, ¿no? Pues lo que Moodle nos ayudaría, pues, es, aparte de admitir varios formatos de estas preguntas, pues, la creación de estas preguntas para importación nos ayudaría en lo que sería masivamente, ¿sí? Se pueden utilizar este tipo de archivos de texto siguiendo una sintaxis de un formato, ¿sí? Puede ser en formato GIF, como les mencionaba, formato icon, pues esto nos permitirá también compartir las preguntas entre diferentes cursos, si necesitáramos, pues en diferentes plataformas, en diferentes categorías, en diferentes periodos o de periodos previos ya realizados, pues para no generarlos nuevamente, los exportaríamos y pues los importaríamos, ¿no? ¿Para qué? Pues se compartirían preguntas entre diferentes cursos, como les mencionaba. Transferir estas preguntas entre profesores y otros sería otra de las ventajas o modificarlas en caso de que sea necesario, ¿sí? Y bueno, esto sería lo que nuestro banco de preguntas realiza. Como les mencionaba, es una herramienta increíblemente potente. Hay que tener en cuenta aquí un tip en especial que dentro de los cuestionarios y sobre todo, como les mencionaba, en la parte de los ensayos hay que tener mucho cuidado por el contexto de la actividad, ¿sí? Porque como sabemos, este ensayo en sí, este cuestionario que nosotros realizamos o configuramos, pues es de manera calificativa por el docente, ¿sí? Nosotros, si nosotros queremos configurar un ensayo que sea altamente criterio del estudiante, pues no va a tener una nota más que el criterio del docente, ¿sí? Estos pequeños requerimientos hay que tener muy en cuenta al momento de generar, sobre todo en esta opción del ensayo, porque al tener bastantes opciones, pues nosotros decimos, esta es la idónea y hay veces que la configuramos mal y pues no es lo que nosotros necesitamos o no es lo que el docente requiere en este caso, ¿sí? Y nada, eso sería pues de mi parte, hemos terminado el temario, hemos terminado con el cronograma. Muchísimas gracias por su atención, agradecerles completamente de parte de Tracenité por el espacio
y pues esta tarde, ¿no? Que les genere mucho valor, sobre todo en este tipo de banco de preguntas, que pues como le mencionaba Berito, esto va a ser secuencial, no se pierdan las siguientes capacitaciones para cuestionarios, para libros de calificaciones y pues ir aumentando nuestros conocimientos.